Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de Villa González Incorporado, el patronato del cáncer o contra el cáncer de Villa González Incorporado. Una institución para brindarle apoyo al prójimo más carenciado, afectado por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Jóvenes que están en alto riesgo por la delincuencia, sacarlos, llevarlos por un sendero de progreso y hacerlos verdaderos ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, las remesas, el Banco Central anunció que fueron más de 900 millones de dólares. Vamos a ver cuántos fueron las remesas que llegaron al país. Bueno, por esto, 954.8 millones de dólares vinieron en abril. 95 millones más que abril del 2024. En marzo vinieron 1.110.3.
fue mucho más alto, más de 180 millones y algo más. Entonces el total son 3.917.4 millones de dólares que han llegado como remesa a la República Dominicana. Y la verdad, todavía hay economistas que se inscriben, porque no voy a decir que se atreven, sino que se inscriben en la casi profecía o en la aventura, tal vez, porque es muy difícil que el país pueda caer en las dificultades que han previsto algunas de estas voces que han sido llamadas por el Banco Central de agoreras, que entienden que el dólar, bueno, primero hubo un grupo de economistas que señalaron que el dólar iba a estar a 70 y 72 dólares, pesos por dólares en diciembre, porque había una tendencia que era de llevarlo a los niveles estratosféricos, como se dice. Pero la situación fue al revés. Es decir, el dólar ha bajado tanto que es una preocupación, porque nos hace menos competitivos. Y ha estado alrededor de 58, hasta 59 y hasta 57 bajo el dólar. Es decir, ha sido todo lo contrario a lo que han previsto estos economistas. Pero todavía hay economistas que entienden que el país va a ser afectado por ese dólar alto, que se va a fortalecer el dólar y que va a llegar a más de 64 o a 65, llegará antes de que finalice el año. Entonces, si uno ve este incremento de las remesas en una situación de incertidumbre, como hay en los Estados Unidos y en el mundo, y las remesas cada día se sostienen, son sostenibles en las proyecciones de que puedan venir 11.000 millones de dólares al año. Pero el país, hoy vimos un anuncio, por ejemplo, DP World, ese es el muelle de Caucedo, que piensan, dicen ellos, invertir o expandir los servicios que tienen allí, la zona franca de Caucedo, y piensan invertir 750 millones de dólares. Entonces, siguen las inversiones en energía, siguen las inversiones en turismo. Vimos ahí un hotel que se acaba de inaugurar, el St. Regis Cap Cana. Ese es un hotel exclusivo de mucho lujo. Se ve que la inversión fue muy alta, casi 300 habitaciones, o casi 300 y villas conexas al hotel. Entonces hay unas inversiones que se ven en el país, en energía, en turismo, esas expansiones de muelles portuarias, aeroportuarias, y como que se hace difícil uno pensar que pueda venir una crisis de proporciones bíblicas como la ha habido otras veces aquí. Yo he dicho muchas veces aquí, la estabilidad de la economía y de la moneda, como lo ha llevado el Banco Central, le ha evitado muchos problemas al gobierno, a las autoridades. Porque el gobierno ha sido muy deficiente, tiene mucho un funcionariado que siempre hemos dicho nosotros aquí, que gracias a ese manejo que ha tenido el Banco Central, Valdés Albizu y ese equipo de gente que tiene tantos años manejando la economía dominicana, ha salvado al PRM de una debacle electoral. Lo salvó de la debacle electoral que pudo haberle venido en estas elecciones del 2024, que la ganó cómoda. Y fíjense el esfuerzo monetario y populista y clientelar que tuvo que hacer el PRM
para poder sostener esas elecciones municipales y las congresuales y nacionales. Fue una millonada que incluso todo el mundo sabe aquí que hubo que buscar 700 millones de dólares y por adelantado del contrato de Aerodón, y eso fue de inversión en esas elecciones. Y el dinero que se repartió aquí no fue cosa pequeña, que todo el mundo lo sabe. Los bonos escolares fueron entregados en marzo. Los bonos navideños todavía se entregaban en mayo, el día de las elecciones. Entonces son cosas que uno le hace pensar que el gobierno ha tenido muchas dificultades para estabilizarse como gobierno efectivo. Si es la parte de la delincuencia, se sabe que ha habido mucho problema con eso. El tránsito caótico, las escuelas, la educación, 1.300 escuelas, hoy anuncia el Ministerio de Educación. Pero actuando por impulso, tenía que el Listín Diario fotografiar o revelar que 400 escuelas, lo que pudieron contar, que 400 escuelas andaban en condiciones deplorables de poder precipitarse al suelo y matar centenares o miles de niños, pasando una tragedia como la que se vivió ahí en el Yexé, que no fue cosa chiquita. Imagínense ustedes en una escuela de esto, los niños y los maestros atrapados en una escombrera. Esto es una cosa que da grima decirlo uno, pensarlo uno, eso, da grima. Pero ya vimos el ejemplo ahí. Se cayó el techo de la discoteca y hay 234, 33 muertos, centenares de heridos y gente lisiado y gastos y huérfanos, 136 huérfanos. Menores, gente que han dado situaciones familiares terribles. Hoy vi un señor que perdió 3 hijos ahí. Ustedes saben lo grave que es. Y entonces, di que las escuelas públicas de nosotros en esas condiciones, pero anuncian que, porque tiene que ser que alguien haga la denuncia y aparece. Entonces el gobierno ha actuado por impulso, muchas de sus áreas, el agua potable, la educación, usted ve, por eso por doquiera, los mismos problemas, las obras públicas y las obras públicas menores, pequeños puentes, alcantarillas, caminos vecinales, caminos productivos, etcétera, etcétera. Hay muchas dificultades que se aprecian en un funcionariado que lo que quiere es andar hablando y bebiendo, como se dice, y comiendo en los restaurantes, y usted lo ve que se quiere llevar el mundo por delante. Y yo he dicho muchas veces aquí, fíjense una reunión del PRM, ahí en la 27 de febrero en el local, 300 o 400 jipetas negras, todas son de los funcionarios del PRM. Entonces, como se le hicieron tantas críticas al PLD de todo aquello y a los reformistas más, y uno ve esta anti-ejemplaridad, lamentablemente, yo dije, mi Nostradamus electoral, me atreví yo a decir, el PRM, si sigue esa conducta, va a terminar en 28%. Hipólito Mejía tuvo 33%. Este gobierno, lamentablemente, si no estabiliza su funcionariado, porque es que nosotros en 5 años diciendo eso, y muchísima gente opinando lo mismo también, que hemos advertido de tantas absurdidades y de tanto olvido y desprecio, incluso los mismos. Bueno, al principio era entre los militantes del PRM que no le daban la oportunidad de los empleos, luego todas esas alianzas con narcotraficantes, corrupción, y no pasa nada. Esos casos del Intran, de educación, todos esos casos de corrupción que ha habido, y no se dice nada, no se hace nada,
y todo es como de bufones. Viajes. Ustedes saben lo que di que el director de Proconsumidor un viaje a Washington. ¿A qué Tobagua? ¿A qué que este señor va para allá? Pero los gastos son ¿quién lo paga? El gobierno. Pues yo no digo lo del presidente. El presidente tiene como 46 viajes en 5 años. Pero todos los funcionarios, el funcionariado es igualito, gastando el dinero en forma manigrota. Entonces, las obras no se ven, los servicios deficientes, y no hay que citarlos. Entonces, el desprecio por la gente que reclama, no le hacen caso. Los mismos, incluso los mismos partidos que ayudaron a subir al PRM, esos partidos no se les ha atendido, que nosotros siempre hemos hablado de esos aliados. El general Zorrilla se quedó, como dicen, y Luis el Gallo, mis dos amigos, se han quedado oliendo donde guisan, como dicen. Dos partidos que le sumaron probablemente 40, 100 o 70 mil votos al PRM. Bueno, porque son votos que suman puntos. Y esos pequeños partidos sumaron 6 o 7 para ganar en primera vuelta. Pero el PRM le ha dado la cara. Y con la migración haitiana, que es un problema que ya se está viendo a mucha gente del pueblo que se está concienciando con esa situación y que ha visto cómo la autoridad nacional se ha prestado a la corrupción más vulgar, principalmente los militares de la frontera y los mismos inspectores de migración que parece que se han animado, pero la gente no le tiene confianza a las supuestas o a las pretensas deportaciones o repatriaciones, porque nosotros hemos dicho aquí, por donde usted reparte a 200,000 personas, en una frontera como esa frontera que tiene puntos clave de cruce, la polvareda se ve, lo he dicho yo aquí responsablemente, y uno no sabe por fin cómo se puede evaluar eso, porque no hay mecanismo. Entonces no hay mecanismo y la autoridad no es creíble. Eso no va a ser fácil. Yo no sé cómo el PRM está contemplando pasar en todo este proceso de por reelección, porque ya en la primera etapa dijimos esas deficiencias. La gente, como es el principio, y todo fue los juicios al PLD, todo eso, bueno, caía bien, y en eso la gente, bueno, y una oposición disgregada, y bueno, se repetía el gobierno. Pero es que para el 28 no van a estar disgregados. Hay mucha gente que se está tomando conciencia, repito, de las deficiencias, incluso la misma no remoción de esos equipos de humanos tan deficientes y siguen ahí en acumulación de riqueza, unos, otros aspirando a destiempo, otros concentrados en sus proyectos. En resumen, mi Nostradamus me dice a mí, mi Nostradamus electoral, me dice a mí que el PRM va a tener muchas dificultades, porque además no tiene a Luis Abinader, que es, vamos a decir, el líder ahora mismo más carismático del PRM, estará cesante como candidato en el 2028. Y ahí lo que hay son flores de un día, he dicho yo responsablemente aquí. Ahí ese grupo de muchachos que tiene el PRM, es difícil que levanten, que tengan alas para levantar un vuelo de águila o un vuelo de cóndor. Eso no es fácil. Y van a luchar con hombres muy experimentados y mujeres. Pero los liderazgos están claros que se va a luchar con liderazgos experimentados.
Y eso no va a ser fácil, repito, porque la situación, aunque la situación económica vale para no deteriorar a un partido en el poder, pero es que si no hay una efectividad en el gasto, una efectividad en los trabajos de gobierno, la gente también va a pensar, bueno, pero vamos bien, pero vamos mal, como dice Cantinflas. O vamos bien, pero estamos mal. Porque si la gente no se le resuelven sus necesidades, sus problemas, la gente va a estar muy disgustada. Que lo sepan en el PRM y aliados, que fíjense cómo están los aliados también. Bueno, nos atrevemos a exponer nuestro Nostradamus electoral del 28. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, ese comentario anterior, que es hecho a destiempo, porque todavía uno sabe que es muy temprano para uno hablar de temas de elección, tema electoral, y más cuando hay una cantidad de muchos problemas, principalmente ese problema migratorio, que el presidente se va a reunir el miércoles con los expresidentes, que yo tengo mis duda que eso no va a caminar, no va a llevar nada. El gobierno no hizo el mínimo esfuerzo por el pacto de nación. ¿Qué va a hacer con esta gente que van ahí? Lo más probable es que vayan con un lápiz a anotar qué es lo que, la cosa sensible que dice el presidente, parece que le va a plantear a los expresidentes, que no saben lo que hay, pero Luis sabe porque es el presidente de la República. Pero vamos a saber cuáles son las presiones, porque yo he dicho, las presiones de Haití también vienen porque son todos son endeudadores. Los tres presidentes y el actual son endeudadores los cuatro.
¿Algo sensible viene? No sé. Mire, si usted no acepta a los haitianos, si siguen apretando a los haitianos, no le prestamos un peso. No lo sé. A Balaguer no le podían decir eso porque a Balaguer no le utilizaba esa bóveda, pero tenía el carácter nacional, intrínsecamente lo llevaba ahí para exponerlo cuando le daba su gana. Mire, presidente Clinton, eso no va, porque este país no es un centro de refugiados para que vengan la gente de la Asociación de Industria. Vamos a regularizar, pero ustedes tienen calidad moral para hablar de regularización y hablar de haitianos aquí. Los empresarios en este país que están callados con un silencio cómplice con la migración haitiana, la invasión haitiana de este país. Que en Haití ahora mismo los hospitales no pueden ir a los hospitales los haitianos porque los deportan, tienen miedo de ir. Claro que tienen miedo de ir, los dominicanos también en Estados Unidos y todos, y los venezolanos y los que están, y cubanos y todos los que están allí, y salvadoreños y panameños, etcétera, etcétera. Tienen miedo de salir porque la gente de Trump lo cogen preso también y lo mandan para su país, cosa que está bien porque ese es su país. Estados Unidos tiene que actuar responsablemente. Entonces los haitianos se están muriendo, pero ¿dónde nacieron los que vinieron aquí? ¿Dónde fue que fue en el suelo que nacieron en Haití? Se supone que habían algunas comadronas, mínimo comadronas, clínicas y hospitales en Haití. ¿Dónde nacieron los que vienen aquí? Los millones de haitianos que vienen aquí no nacieron todos aquí. Pero República Dominicana tiene que ser un centro de refugiados porque la ONU o porque una ONG dice que hay que dejar a las mujeres parir aquí, pero que paran allá porque allá ese es su país. O esto es un centro de refugiados, repito. Entonces la agencia, la Asociación de Industria, el CONE y todo, que se calle en la boca, que esos empresarios lo único que han sido aquí es para ganar dinero, con los haitianos y con los dominicanos para que les compren. Esa gente no tiene sentimiento de patria, muy poco o ninguno. Porque nada más piensan en sus ganancias, en sus bolsillos. Entonces ni el CONE ni nadie, porque ustedes lo que hacen es contratar mano de obra ilegal, en forma abusiva. Y todavía encuentran funcionarios que vienen, este ministrillo, el ministro de Trabajo, él mismo denunciándose a sí mismo. Es decir, el ministro denuncia ante el ministro de Trabajo que los chinos y los haitianos están haciendo muchísimo desorden de empleo, violando las leyes migratorias y violando las leyes de empleo en la República Dominicana y violando las leyes laborales. Y usted hace una denuncia a usted mismo, que es el ministro, pues usted tiene que estar denunciando eso. Vaya y aplique la ley allá, dígale que la migración, mire, saque a esa gente de aquí y usted, mira, póngale las multas que lleve. ¿Cuáles son las consecuencias legales de usted violar la ley laboral en este país? ¿Y qué es lo que es el ministro? Esto es un ministrillo, porque ese es el gobierno. Ese es el gobierno que ha llenado de haitianos, que la frontera, que las visas, que relaciones exteriores, los nombramientos, que no le da curso a los servicios, la lentitud, la educación, un caos, los hospitales, menos. Todo eso acumulado, señores, va a terminar en el 2028 con un PRM abrumado, con un gobierno que no puede dar respuesta a tantos problemas que se están acumulando y que cada día el gasto de capital es más bajo del gobierno, invirtiendo más en nómina, pensiones, dádivas. Nosotros dijimos aquí, hace 5 años hay un proceso de liquidacionismo agrario, de contrarreforma agraria. Mírenlo ahí, ya cerran el IAD por decreto. Pero nosotros siempre dijimos, al IAD hay que cerrarlo. Y en una reforma y modernización del sector agropecuario, eso ir a un gran ministerio. Pero usted cierra una institución cuando esa institución cumple su papel. Pero el IAD, este gobierno lo está cerrando, clausurándolo, faltando 2 etapas del proceso agrario o del proceso de reforma agraria. Usted tiene que ir a lo que se llama la complementación del proceso agrario y a la consolidación del proceso agrario. ¿Qué han hecho? Saltar todo esto
y comenzar a dar títulos para liquidar la reforma agraria. Ahí está liquidada. 5 años haciendo esa advertencia. Se le hicimos a Danilo Medina también 8. Liquidaron el IAD. Faltándole 2 etapas que no la cumplieron ninguno de los 2 gobiernos. Complementar la reforma agraria quiere decir mejorar saneamiento en las parcelas, ver quién es quién allí, un inventario de los bienes, cuáles son los sistemas productivos, las probanzas de los beneficiarios del proceso agrario que están ahí, cuál es el estatus de esas parcelas para darle título. La ley 145, el Código Agrario. ¿Qué se va a hacer con el Código Agrario si no hay IAD? ¿Qué va a hacer el gobierno con las leyes agrarias? Tiene que derogarlas todas. Eso es parte del proceso antes de liquidar la reforma agraria, porque ¿quién va a aplicar la reforma agraria? Si hubiera intención de aplicarla, esas leyes que están en el Código Agrario. Bueno, todo esto en conjunto, visto así, yo me permito decir, ¿qué va a pasar en el 28? ¿Qué va a exhibir el gobierno? O el PRM, mejor dicho. Pero además, ¿qué va a venir a interno, a esa lucha interna que va a ser una lucha probablemente fratricida, como siempre nos acostumbró el PRD, que es la base génica del PRM? Si son las 2 damas, como nosotros hemos dicho, eso va a traer un rompimiento entre el liderazgo interno del PRM. Léase, Luis Abinader e Hipólito Mejía. Los recursos del Estado se van a usar en forma profusa en esa convención, porque el presidente Abinader va a apoyar a Raquel Peña. Hipólito Mejía apoyará a su hija, la alcaldesa. Van a usar los recursos públicos y se van a destripar. Los demás candidatos, usted no sabe qué suerte van a correr, porque ¿quién lo va a apoyar? No lo sabemos. Ellos se apoyarán en los recursos que puedan acumular de sus pasados estatus funcionarial. Sería muy evidente lo corrupto. ¿Qué fuerzas de recursos económicos que puedan venir del narco, que ya es costumbre en la política dominicana? Esas cosas van a poner el sistema electoral primero dominicano en más evidencia de corrupción. Pero el mismo partido oficial tendrá que manejarse como una verdadera filigrana para poder pasar todas esas pruebas que le van a venir ahí. Por eso yo me atrevo a adelantar ese Nostradamus electoral de Manuel Fermín. Pero yo veo las cosas así. En la oposición, ¿qué va a pasar? Bueno, la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, seguirá su proceso. Podría un proceso de división del PRM por esas 2 damas que puedan competir, que puede llevar a tensiones. El PLD de Danilo Medina, que es un aliado de Hipólito Mejía, no ideológico, pero es un aliado circunstancial, un aliado solamente si Leonel Fernández es un candidato que pueda ser competidor. Ellos se pueden aliar, porque siempre se alía la mala fe y la astucia trata de aliarse, maquiavélicamente hablando. Entonces, si se alían esas fuerzas de la mala fe y la astucia, podrían aliarse en un frente contra Hipólito Mejía, contra Leonel Fernández. Muy bien. El presidente Luis Abinader, si se siente derrotado por esas fuerzas a lo interno del PRM, por el grupo de Hipólito Mejía, no sabemos qué destino puede tomar el presidente, pero el presidente podría también formar, no va a formar tienda aparte, puede haber una división de ese partido. Ya el presidente, como quiera, cumplió su cometido de ser presidente de la República 2 veces. Podría venir a una alianza con el propio Leonel Fernández, enfrentando a aquellos 2. Oigan cómo es.
que tal vez, bueno, saque a Leonel de combate y escojan el hijo, acompañando de un joven o de la candidata del PRM, de Luis. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Pero uno vislumbra que todo eso, la ambición de la política en este país lleva todo eso, porque el PLD se dividió y se expuso a todo lo que se ha expuesto por un odio visceral, por la visceralidad de un liderazgo corrompido del PLD, simbolizando a Danilo Medina como el líder avanzado, el jefe de esta camada de brillantes pensadores del PLD que entendían que ellos eran invencibles, aún llevando a un candidato tan refractario como fue Gonzalo Castillo. Y se expusieron a la degradación de ese partido que hoy está totalmente degradado. Eso es lo que hay en el ambiente político nacional. Pero todo esto ni siquiera se puede señalar como pronósticos, ni siquiera, y menos como diagnósticos. Pero uno ya, las cosas que han pasado en este país nos llevan a pensar así. Bien, hemos visto que 4 comunicadores han sometido a la justicia a 4 comunicadores más. Y yo le voy a decir lo siguiente, a los inculpados o a los sometidos, léanse El remolino del juicio, Quirino como trasfondo. Ese libro, esa obra que escribió Marino Vinicio Castillo después de aquel juicio por difamación e injuria que se celebró en este país. Y el doctor Castillo hizo una advertencia: este es un juicio menor, pero este juicio menor nos va a llevar al juicio mayor. Así que prepárense los que me están sometiendo, porque en el juicio mayor es que vamos a conocer la verdad de todo lo que ha pasado en este periodo gubernamental. Señores, y había que ver aquel juicio. Aquel juicio sencillo, pues se pensaban, los acusadores pensaron que ese juicio implicaba simple y llanamente, eso es dirimir esas faltas y culpas sencillas entre Vincho y Hernani. Ellos ahí se quedan ahí. Eso se queda ahí, lo condenan, a Vincho lo van a condenar y ya. Muy bien. ¿Y dónde terminó ese juicio? Señores, terminó ese juicio haciendo ver a Hipólito Mejía como un hombre cobarde, aquel guapo, que hubo que interrogarlo en forma privada, oculta, para que el pueblo no se diera cuenta ni viera los gestos de Hipólito Mejía declarando o siendo investido por esa defensa del doctor Marino Vinicio Castillo, haciéndole preguntas incómodas al señor Hipólito Mejía. Pero ahí salió todo lo de Quirino y su involucramiento, todo lo del helicóptero, todo lo que había pasado con los sacos de dinero, todo lo que había pasado con la droga, el tráfico de droga, lo que pasó con el nombramiento del señor Quirino, sus ascensos, su influencia militar, lo de, ¿cómo se llama? Lo de un aeropuerto en Elías Piña, y todo aquello fue vaciado en ese juicio. Por tanto, yo voy a llamar a mi amigo Johnny Arrendel. Johnny, léete ese libro y dile a los abogados que lo lean también, los que lo vayan a defender a ustedes,
Porque en ese juicio pueden ustedes, a los mismos que lo están sometiendo, llevarlo a saber cómo vive esta gente, porque el modus vivendi de mucha gente en este país, sin empresa, pero tienen bienes y viven como príncipes, porque de esos que están acusando a los difamadores, a los supuestos difamadores, lo que lo están acusando es gente que ha hecho inversiones, que compra apartamentos hasta de 180 y 190 mil dólares. Y eso no es verdad que usted se va a ganar con programitas y con estar comentando, usted se va a ganar esos cuartos para hacer inversiones. ¿Cómo vive esta gente? ¿De qué vive? ¿O viven de qué? De el mecenetismo oficial o del Estado o de también del mercenarismo político en este país. Porque aquí sabemos quiénes son las voces y plumas de alquiler en este país. Se conoce. Por tanto, léanse ese libro para que ustedes vean todas las cosas que van a salir o que pueden salir. Porque en esos juicios comienzan así, como decía el doctor Castillo, y terminan en todo un macro información, porque se tienen que vaciar tantas cosas que se correlacionan una con otra. Y de esos, repito, que fueron voces muy críticas de la corrupción balaguerista y PLDista, los acusadores, y hoy están callados, no hablan. Los que están en los cargos públicos hablan menos. Porque ustedes recuerdan a Juan Bolívar Díaz hablando en este país. Uchilora no es funcionario, pero hoy están silenciados. No se atreven a hablar de corrupción en este país. Pero eran voces críticas de la corrupción, que la hubo indiscutiblemente. Pero es que la hay también y están callados como silencio cómplice. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien,
Ese juicio por difamación e injuria al doctor Castillo, la jueza condenó al doctor Castillo por molestias familiares. Sabía uno que la señora vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia era la esposa del acusador principal, del doctor Castillo. Entonces la jueza, en actitud complaciente con sus superiores, le dio un fallo de que había que pagarle $1 millón por molestias familiares. Creo que esa fue la razón que encontró la jueza para condenar al doctor Castillo, no por la difamación, porque el doctor Castillo demostró en justicia, le demostró la amistad del acusador con todos esos narcos de Quirino y afines, el señor Vladimir, y ahí salió, señores, ahí salieron esos contratos con una compañía de Venezuela y aquellos multiusos, y eso fue un escándalo, y mató ese tollo de Quirino. Ese juicio, señores, implicó tantas cosas. Bueno, el doctor Castillo hizo su libro. Por eso yo le recomiendo a los que han sido sometidos por estos comunicadores, que ahora están callados, repito, ante hechos gravísimos de corrupción, pero más. El senador dominico haitiano de la Altagracia, del PRM, que esa es otra conducta, que yo no sé dónde va a terminar con ese Congreso. El PRM va a arrastrar muchos problemas, que lo sepan, van a arrastrar muchos problemas para el 28. Por eso estamos hablando de ese Nostradamus. Ese señor, lo que él planteó, si lo hubiera hecho un senador del PLD en tiempo en que estaban esas voces y plumas de alquiler o al servicio del PRM, cuando era el partido de oposición, esa gente se hubieran, como se dice vulgarmente, se hubieran comido al PLD y al Congreso, a Reinaldo, que en paz descanse, Reinaldo Pared Pérez, se lo hubieran comido vivo si es un senador del PLD que hace eso, que plantea ese proyecto de ley que tenía el senador dominico haitiano de la provincia de Altagracia del PRM, un tal Cholitín, porque siguen los apodos en ese Congreso. Yo me acuerdo, Yayo, Cholitín ahora, ¿quién es más? Papo, Yayo, ¿cuál era nosotros? Ay, Dios mío. Bueno, déjame yo callar, porque tengo muchos amigos que lo voy a ofender si sigo hablando de todos aquellos apodos, pues están como los codinomes de los juicios, que ya ni los periódicos se atreven a poner ya, el coral, nadie se atreve a ponerle el coral, ni el coral G, ni nada de eso, ni la medusa, ni el caracol, hasta los medios escritos se han guardado eso ya, cumpliendo con la sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, eso lo hubieran repudiado, pero hoy están callados. Con el caso haitiano no se atreven ni a hablar, sabiendo toda la situación de implicación que tiene el partido en el poder y todo un colectivo pro haitiano montado en el gobierno. Que yo dudo que esa reunión del presidente vaya a tener eso, no van a buscar nada allí. A Leonel Fernández que vaya y plantee, si él quiere que plantee algo, que él entienda que pueda mejorar la situación de la República Dominicana, que lo plantee. Pero que no espere mucho de eso, porque ahí no hay, yo lo he dicho, el gobierno de la única prueba que puede dar es si mañana o cuando vayan el día de la reunión, desmonta todo ese colectivo pro-haitiano que tiene en el gobierno y lo desmonta. Y uno sabe que el presidente no va a desmontar ese gobierno, medio gobierno pro-haitiano. Por tanto, lo veo difícil. El ejército no lo van a suprimir y son los primeros corruptos. ¿Por qué? Porque de las medidas, bueno, Leonel Fernández podría pedirle al presidente, mire presidente, mande 15 generales allá a la fortaleza de la frontera y arénguele, mire general Onofre, usted que es el ministro, envíen 15 generales a la frontera. Y la arenga es la siguiente: el general que me deje pasar 5 haitianos, 3 o 2 haitianos por esa frontera está despedido. Ese general
lo primero que le va a arengar a los rasos y a la oficialidad menor, le va a decir, miren, yo no voy a fracasar por ustedes aquí. El que me deja pasar un haitiano por aquí sabe que está despedido, yo lo voy a ahorcar. En términos, diríamos, en términos de los tiempos aquellos de cuando Trujillo, señores, Trujillo tenía a los generales más agresivos y más criminosos, lo tenía en la frontera, que era una frontera tranquila, porque ahí no se movía una paja, como se dice. Pero allá estaba un tal Boy Frappier, ahí estaba el señor Alcántara, Ludovino y su... Oigan bien, eso era el equipo que tenía el generalísimo, el hombre del 37, el equipo que tenía en la frontera. Pero eran hombres que Trujillo no tenía que decirle más nada. Simple y llanamente, mire, yo quiero que haya orden ahí. Pero no estamos en el tiempo, no tenemos esa voz de mando, es verdad. Esa bota no la tenemos hoy. Pero tenemos 15 o 20 generales o 50 en el ejército. Lo ponemos allí a Leonel Fernández, pídale eso al presidente, que aplique esa medida de los oficiales superiores. Danilo Medina no va nada allá, Hipólito Mejía menos. El único que tiene fuerza para decirle eso es Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández es el líder de la oposición. Es el partido más grande y es el partido que al presidente le podría hacer un chin de caso. Pero a Hipólito Mejía no le va a hacer caso. Y a Danilo Medina menos. Entonces Leonel Fernández tiene 2 puntos. Miren, mande a la oficialidad allí. 1. Segundo, desmonte todo ese equipo pro haitiano que hay aquí, montado en el gobierno. Y ahí mismo sabe Leonel Fernández si hay frontera o no hay frontera. Porque Trump dio una orden y se ha cumplido al pie de la letra en los Estados Unidos. Nadie se atreve a violar la ley de frontera en la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el presidente Donald Trump tiene carácter. Y puso la voz de su carácter, la puso ahí. Y dio esa orden, y esa orden se ha cumplido, como se dice, al pie de la letra. Y hablando de Trump, también, esa actitud de Donald Trump también, no en el plano migratorio, sino en el plano internacional, ha unido a los amigos de Estados Unidos que se han visto agredidos por el discurso de Donald Trump. Hoy vemos una Europa más unida. Hoy el ministro alemán, el canciller alemán, quiere la alianza con Inglaterra, Francia e inclusive Polonia. Y hacer ese eje de presión sobre Rusia y sobre Trump. Y entonces, si algo bueno va a dejar el trumpismo también es que ha unido más a Europa. Y probablemente a los asiáticos, Canadá y Australia también formen parte de ese bloque. Pero vamos a ver qué el tiempo dirá. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.